Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, un nuevo encuentro de Pisando Zapata, el espacio para tu crecimiento personal y el de tu negocio. Súper feliz porque, señores, ya este año va avanzando, ya estamos en el mes de marzo y este ha sido un año súper intenso, con muchas cosas en el mercado nacional, mundial, en bienes raíces, muchas turbulencias, muchos casos y cosas que han pasado, y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, de cosas y casos que han pasado en el sector inmobiliario y cómo nosotros podemos cuidarnos. Tenemos una invitada súper especial que te voy a presentar en un minuto, pero antes de eso quiero darle las gracias a mi compañera, como siempre, Erga. ¿Cómo estás? Un placer verte. Mi querida Yaneli Ortiz, que siempre viene desde Jarabacoa a compartir con nosotros. Y como te dije, una invitada súper especial. Ella es Paola Romero, abogada especialista, escucha esto, en gestión de riesgos, lavado de activos y seguridad jurídica inmobiliaria, que en estos días es vital en la República Dominicana. Bienvenida, ¿cómo estás, Paola? Muchísimas Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Para mí siempre un placer colaborar en todos tus proyectos que siempre agregan tanto valor al sector. Muchas gracias a ti, Paola, por sacar de tu agitada agenda, que sé que es muchísimo, muchísimo trabajo que tienes ahora con todo esto del lavado de activos. Y que quisimos invitarte porque tú sabes que nosotros que estamos en el sector inmobiliario, cada día estamos más preocupados, con muchas incertidumbres sobre los cambios que hay, las cosas que han pasado, todas esas situaciones, por llamarlo de esa manera, que han surgido con los diferentes proyectos que hemos visto afectados en los últimos meses y que nosotros como agente inmobiliario también nos hemos visto involucrados y que de alguna manera nos afecta a nuestro negocio. Y también lo que más nos preocupa, nuestros clientes a quienes nosotros servimos y para lo que trabajamos día a día. ¿Cómo nosotros, lo que quisiera para empezar de una vez, cuáles son esas cosas claves que nosotros como agentes inmobiliarios para empezar debemos saber y conocer para antes de ofrecer un proyecto a un cliente nuestro a nivel de seguridad jurídica? Sí, mira, Marvel, la seguridad jurídica no es más que una certeza, valga el uso de la palabra. La certeza es el convencimiento claro y seguro que se tiene de algo. A la hora de hacer o asesorar a una persona que vaya a hacer una inversión en el sector inmobiliario, lo más importante es tener la seguridad de que la persona que está vendiendo tiene calidad para vender esa propiedad. Eso es lo primero. O sea, cuando hablamos de calidad, es que ese es el dueño. Ese es el dueño, exacto. La calidad jurídica. Credenciales. Así es. O sea, estamos hablando de un derecho que es un derecho registrado, que es la propiedad inmobiliaria, y asegurarse de que esa persona está en la facultad para vender esa propiedad. Sabes que en el sector inmobiliario, dependiendo de lo que estés vendiendo, puedes estar vendiendo un proyecto en planos o vendiendo una propiedad que ya está lista. Dependiendo del tipo de inmueble que estás ofertando, bueno, pues van a cambiar los requisitos que vas a necesitar para poderle garantizar esa seguridad jurídica a la persona que estás asesorando, ¿no? Vamos a hablar de la compra inmobiliaria que representa un mayor nivel de riesgo, que son las compras en planos. Okay. ¿Por qué? Porque en una compra de un solar o de algo una vivienda, un apartamento que ya se encuentre edificado, bueno, pues es muy fácil tú validar la información jurídica con el certificado de títulos, con una certificación de cargas y gravámenes, que no es más que ese documento que te dice cuáles hipotecas o cargas están inscritas sobre esa propiedad, una certificación de propiedad inmobiliaria que te certifica que ese inmueble está al día en el pago de sus impuestos, o que se encuentra por debajo del umbral que debe de pagar y que por tanto está exento de ese pago, ¿no? Entonces, con esa propiedad, con esa documentación, obviamente, un contrato de compraventa inmobiliaria, que es importante, es necesaria para tú poder hacer una transferencia inmobiliaria. Ahí, digamos que el riesgo es un riesgo fácil de mitigar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la propiedad, claro. Yo tengo maneras de validar que esa persona es el dueño de la propiedad, tengo maneras de validar a nivel de agrimensura, que que ese inmueble se encuentre ubicado en el lugar, que no tenga ningún tipo de sobreposición en la parcela, en caso de que se trate de un solar, etcétera. Y yo estoy viendo lo que estoy comprando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la compra en planos? En la compra en planos, yo siempre digo, yo tengo una frase que quisiera como que ponerle en una valla en la 27, de que cuando estamos comprando una propiedad en planos, es más importante a quién tú le estás comprando que lo que estás comprando. Sí. ¿Por qué? Porque estás comprando una foto.
Estás comprando una promesa de que se va a construir o se va a edificar algo. Entonces, en mi experiencia como abogada trabajando con el sector inmobiliario, al que es mi sector favorito con el que trabajo, porque es el sector al que nosotros en Certeza le brindamos servicios de una manera muy 360. ¿Por qué? Porque las constructoras y los promotores y los agentes inmobiliarios son sujetos obligados de la ley de lavado de activos, ¿no? Entonces, una de sus principales deberes es poder gestionar ese riesgo de que al ser un sector vulnerable a que lo utilicen para el lavado de activos, poderle garantizar toda esa debida diligencia que se tiene que hacer a los adquirientes. ¿Qué sucede con la compra en planos? En la compra en planos, yo tengo un elemento y es que todavía no está edificado lo que yo estoy comprando, ¿no? Claro. Y que lamentablemente en República Dominicana no existe una regulación por parte de las autoridades, por parte del Estado, para regular ese tipo de inversiones, valga la redundancia. Y te voy a decir por qué entiendo que eso es importante. Cuando tú haces una inversión en comprar en planos, tú estás invirtiendo en algo que todavía no existe. Eso es como, por ejemplo, en mercado de valores, yo estoy invirtiendo acciones en una empresa que tiene un proyecto que yo estoy apostando para poder, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo hago inversiones en el sector, en el mercado de valores, por ejemplo? En el mercado de valores hay una superintendencia del mercado de valores que me dice a mí cuál es el riesgo de esa inversión. Hay una obligación de remisión de información por parte de quien está emitiendo en el mercado de valores. Sí. ¿En miras de qué? De poder proteger al inversionista. En las inversiones inmobiliarias en planos, que por lo general las personas hacen esa inversión, ya sea para alquilar para Airbnb, para quizá tu primera vivienda, etcétera, pero estás haciendo una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque la estás haciendo a futuro. Claro. Yo estoy haciendo una inversión que yo no estoy viendo la rentabilidad ahora mismo porque la plusvalía y todo lo que me voy a ganar de comprar esa propiedad o el disfrute de la misma es algo a largo plazo. Claro. Lo estoy comprando porque va a estar listo en 2 o 3 años, ¿no? Cuando yo hago esa inversión, yo estoy confiando en que esa persona, primero, es el dueño de la propiedad. Sí. Que lamentablemente, como no hay regulación, en la práctica, muchas constructoras o algunas constructoras empiezan a vender el inmueble aún en medio del desarrollo de la promesa de compra de esa propiedad. Señores, miren, yo he manejado due diligence inmobiliario, que es un servicio que damos en Certeza para las personas que quieran comprar una propiedad, en la que la constructora se ha enterado que hay embargos inscritos sobre ese inmueble cuando hacemos la revisión. Wow. ¿Por qué? Porque yo te estoy comprando a ti, Marbel, una propiedad para edificar una torre. ¿Qué pasa? Que ya yo a ustedes dos le vendí una propiedad, pero yo todavía no... yo no le he terminado de pagar. Preventa Yo no le he terminado de pagar a Marbel y por lo tanto yo puedo estar al día en mi pago, ahí no hay ningún, digamos que inconveniente en cuanto a que ella tiene el derecho de propiedad, a que hay un contrato que lo avala, a que, ¿verdad? Pero mientras esa propiedad no esté en mi patrimonio, esté en el patrimonio de Marbel, esa propiedad está sujeta a que si a ti hay un proceso civil en tu contra y de deuda, lo que fuere, y te van a ejecutar una propiedad, esa propiedad está dentro de tu patrimonio. Claro. Entonces, estamos hablando de que en ese due diligence inmobiliario específicamente, la constructora se enteró por nosotros, que éramos abogados de quien estaba comprando, que había un embargo inscrito sobre esa propiedad. Wow. Entonces, a ver, toda inversión supone un nivel de riesgo. En la práctica, y yo que he manejado muchos due diligence inmobiliarios, muchas revisiones de ese tipo de contratos, siempre digo a los clientes, eso no es un motivo para que tú no compres. Ahora, lo importante es que tú sepas que tú estás asumiendo un riesgo. Sí. Exacto. Bueno, y más que nada, como tú dices, o sea, a quién tú le estás comprando y verificar que todo esté al día. Pero en el sentido de a quién tú le estás comprando, muchas veces no es ni siquiera que sea una constructora de mucho tiempo o que sea nueva. ¿Cómo nosotros podemos verificar el who is who behind, como dicen los americanos, detrás de ese desarrollo o de ese proyecto? Porque nosotros como agente pues, podemos conocer, vamos a decir, al ingeniero principal o al socio principal, pero hay mucha gente que puede estar detrás de eso. Y tú me estabas comentando algo con el tema del lavado de activos, que cómo nosotros podemos cuidar con eso, sí, Paola. Mira, realmente hay mucha tela por donde cortar ahí. Eso es un tema bastante extenso y amplio. Y un tema muy interesante también porque te comentaba fuera del aire que al margen de las obligaciones que tienen los agentes inmobiliarios y las constructoras como sujetos obligados de la ley de lavado de activos,
que no es más que hacer esa debida diligencia para saber quién está comprando una propiedad y los fondos, quién es esa persona, cuál es el origen de los fondos y cuál es el destino o el propósito de esa transacción. Hay una ley que salió hace muy poco tiempo también, bueno, la ley del lavado de activos ya en el 2017, ni siquiera podemos decir que es mucho tiempo, pero hace creo que 2 o 3 años, no recuerdo específicamente qué año fue que salió, creo que fue en el 2023, si no mal recuerdo, la ley de extinción de dominio, que es una ley bastante relevante en el sector inmobiliario, porque la ley de extinción de dominio lo que busca es que se inicie un proceso contra un bien. O sea, estamos hablando de que no se está persiguiendo a la persona, se está persiguiendo un bien. Entonces, eso abre la necesidad de que cuando se está haciendo la debida diligencia de una propiedad, se investigue a los titulares de esa propiedad para poder validar que los fondos mediante los cuales adquirieron ese inmueble fueron lícitos, o sea, son de origen lícito. Es decir, vamos a ver, que si usted tiene una propiedad que usted compró en algún momento y esa propiedad se adquirió mediante un dinero que no estaba claro, que vino de vamos a decir, ustedes saben, de negocios ilícitos. Cosas que suceden cuando pasan y pasan cuando suceden. Ilícitos, esa propiedad está sujeta a un embargo por el Estado. Bueno, no, la palabra no es embargo, se llama un proceso de extinción de dominio en lo que se busca extinguir el derecho de propiedad de ese inmueble en vista de que se adquirió con fondos ilícitos o que el destino de esos fondos se utiliza para temas ilícitos. Te voy a poner un ejemplo. Hay una propiedad que está a nombre de Paola Romero. Esa propiedad que está a nombre de Paola Romero yo te la alquilo a ti. Pero tú, que estás ocupando esa propiedad, tú tienes ahí, Dios te libre y te guarde todo mal, un lugar donde es como un centro de operaciones para promover pornografía infantil. Wow. O lo tienes como un lugar para la trata de personas. O prostitución. El Ministerio Público, a los fines de poder, digamos que desactivar ese punto de donde está haciendo algo ilícito, puede iniciar un proceso de extinción de dominio sobre esa propiedad, aunque esté a mi nombre. Wow. Okay. Entonces, eso mismo pasa porque la extinción de dominio tiene varios fines. O sea que también a quien tú le estás alquilando, tú tienes que tener mucho cuidado a quien tú le estás alquilando también. Sí. Porque así es. no te estás librando de cualquier cosa que pueda suceder ahí en caso de que esa depuración no esté clara. Verificar bien la actividad que se va a realizar. Ahora, porque a mí no me gusta ser sensacionalista ni nada de eso. O sea, la realidad es que la ley establece procesos y garantías. Eso no es una cosa que viene el Ministerio Público, mira, ya no. La ley tiene procesos, tiene garantías, sin embargo es una ley nueva, que sabemos que para cualquier país implementar una ley nueva que requiere figuras nuevas que están creando ahora mismo, como la extinción de dominio, que creo que es una ley que todos nos las estamos estudiando, incluyendo los mismos jueces. Es un tema que hay que manejarlo con cautela. Entonces, una de las cosas que establece la ley es que, por ejemplo, esta cambia un poco la figura del comprador de buena fe. Porque si yo compro una propiedad que te la compré a ti y yo estoy comprando una propiedad que se inicia un proceso de extinción de dominio sobre ese bien, que estaba a nombre tuyo, pero que ahora está a nombre mío, yo por lo menos tengo que poder probar ante un tribunal que yo hice los trámites necesarios o que intenté saber cuál era el origen de los fondos de la persona a quien yo le compré esa propiedad, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, un aspecto importante a la hora de tomar en cuenta para depurar un proyecto, especialmente aquellos que se están vendiendo en planos, es la parte financiera. Yo le comentaba a Marvel fuera del aire que yo estoy muy segura de que muchas de las estafas inmobiliarias o que se catalogan como estafas inmobiliarias que estamos viendo no se constituyen plenamente como una estafa, porque a ver, la estafa es un tipo penal que para que se constituya tiene que tener ciertos elementos, como que haya un dolo, o sea, una intención de yo engañarte. Claro. Entonces, en muchos casos lo que tenemos son personas que no tienen experiencia,
personas que no se han asesorado correctamente y personas que no entienden que la construcción es un negocio financiero. Sí, Claro, y sí, que piensan sí. que entran al negocio pensando en que le va a salir bien, que con el dinero muchas veces del cliente van a hacer todo el trámite, pagar la tierra y todo eso. Cuando viene a ver, pues ese trámite no sale como se tenía planificado, o la parte financiera, como tú dices, porque es un negocio totalmente financiero, no va caminando o no tiene la estructura para manejarlo. Entonces ahí se complica. Sí, lo que pasa Sí. es que en la construcción, según he conocido, bueno, no soy experta porque no soy ingeniera, sí sé que se maneja mucho dinero, pero los márgenes no son tan altos. Entonces, si tú te equivocas, puede ser una gran catástrofe. Claro, y no Y solamente le que te puede equivoques. quedar mal a los clientes. Claro, obviamente. y no solamente que te equivoques en cuanto a los márgenes. A ver, la construcción en sentido general es uno de los sectores que mayor nivel de riesgo maneja. No solamente desde el punto de vista de los riesgos laborales, desde el punto de vista del impacto de el alza de los costos de los precios de los materiales de la vivienda. Que lo vimos hace poco. Claro. Que lo vimos hace poco y que lo vimos con la pandemia. Sí, No, sí. y Con el ojo, tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, Sí, toda la exacto. guerra y todas las cosas, todos estos conflictos todavía está bélicos afectando, que todavía están afectando todo el movimiento y que es importantísimo que a nivel contractual los contratos prevean ese tipo de Sí, claro, sí. y ojo, con lo que dice Maribel, es importante. La gente desde afuera piensa que el constructor se gana una millonaria porque los valores son altos, Sí. pero también los costos y los gastos Son muy altos. y los impuestos son altos. Entonces, es un trabajo de largo plazo en donde hay que darle frente a muchas cosas y al final los márgenes hay que tener una muy buena contabilidad para poder... No, que son milimétricos, Exacto, diría yo, totalmente. el tema. Tú sabes- Vamos a traer un ingeniero para que nos explique. Bueno, nosotros estuvimos hablando con alguien aquí, pero vamos a traer un ingeniero para que nos explique un poquito más. Quiero aportar lo que decía Paola de apetito, del riesgo. Tú sabes que hay ingenieros que tienen niveles de apetito de riesgo muy altos. Eso pasa. No sé si ustedes han escuchado ese término, Apetito de riesgo. Eso yo lo aprendí en un seminario que participé a final de año. Entonces, cuando estos ingenieros tienen esos apetitos de riesgo muy altos, que comienzan a contar con esos ingresos, esas proyecciones de venta que van a tener, entonces comienzan a comprar otros terrenos que no tienen, supuestamente para aprovechar ofertas, para aprovechar oportunidades, pero entonces Acciones. desvían los fondos del proyecto que tienen comprometido a adquirir otros inmuebles para ellos seguirse expandiendo. Pero ¿qué pasa? Que entonces entra en riesgo todo lo que es el capital de Claro. trabajo para el proyecto que ya se comprometieron. Claro, porque no puede, de esa manera, no puede concluir con el proyecto original, que es Sí. el que le está dando el dinero. Entonces, tiene mucha tierra, yo he visto ese caso. Sí. ¿verdad? Tiene tierra, esa tierra que compró, ese terreno que compró para expandirse según su idea. Sí. Le come el capital de terminar el proyecto y ahí se complica Exactamente. Se tranca el juego. el como juego. dicen. Exacto. Y ahí aplica la premisa que les decía al inicio de que es más importante a quién le estás comprando que lo que estás comprando, porque donde yo voy a durar 2 o 3 años, donde yo primero hago una inversión inicial de 30, 40, 20 mil dólares, el monto que sea para completar ese monto para formalizar la promesa y donde me comprometo a hacer pagos mensuales de 2 mil, 3 mil, 4 mil, el monto que entienda por un tiempo determinado, yo no quisiera que fuera una persona que esté improvisando, yo quisiera que fuera una persona que sepa lo que está haciendo. Exacto. Entonces, por eso les digo que más allá del tema del manejo, la parte legal de que se tenga el derecho de propiedad claro, donde tengamos certeza de que esa persona no adquirió el inmueble con fondos ilícitos, etcétera, también hay una parte financiera, una parte del manejo que hay que ver. Claro, claro. Entonces es por esto, y le comentaba a Maribel, y aprovecho para promoverlo Claro, aquí claro, claro. en este programa que sé que es un programa muy acogido en el sector Muy inmobiliario. visto. Muy visto. Y todo lo que hace Maribel realmente tiene mucho impacto en el sector inmobiliario. Creo que Gracias, eres de las gracias. personas más influyentes del sector. ¡Ey! Que valga. Quisiera hablarte un poquito del proyecto del servicio que ofrecemos en Certeza de gestión legal de proyectos. Gestión legal de proyectos es un servicio que ofrecemos para constructoras
en la que nosotros nos encargamos de toda la parte de la gestión legal, valga la redundancia, de un proyecto inmobiliario. Desde la parte inicial de la debida diligencia del cliente hasta la entrega de la propiedad. O sea, es un acompañamiento que te puede durar 2, 3 años, 4, lo que vaya a durar el proyecto. ¿Por qué me gusta mucho ese servicio? Yo tengo una teoría que la he copiado de una gran amiga, que ella dice que cuando cada uno opera desde su zona de genialidad, nada tiene por qué salir mal. Por supuesto. Entonces, el constructor construye, Sí. administra los fondos, se encarga de que eso quede bello, precioso. El vendedor vende. Sí. Hace su gestión de venta. Hace su gestión de ventas. Eso hacemos nosotros. Y nosotros- Atención los abogados que quieren tumbarle la comisión a los Nosotros vendedores. no, jamás. De hecho, déjame decirte algo con eso, que este proyecto, este servicio fue un servicio muy bien concebido y pensado. Ya. Con mucho respeto hacia lo que hace cada quien. ¿Por qué? Porque gran parte de las cosas que pasan en la ejecución de una compraventa inmobiliaria viene porque una parte quiere solapar el rol de la otra. Entonces, nosotros, de hecho, incluso en el costo del servicio y todo, es algo que no tiene nada que ver con la gestión de ventas, porque al final yo puedo construir un apartamento muy bonito, pero si no se vende, pues entonces... Sí. No, O puede ir usted mal. puede tener las mejores habilidades de venta, pero si no tiene que vender. Entonces, asimismo, nosotros, desde el punto de vista legal, nos encargamos de hacer la depuración previa del proyecto. Porque ahí sí puedo decir, mira, que ahí nosotros no la damos. Ok. Que la realidad es que nosotros no trabajamos con todo el mundo. ¿Por qué no trabajamos con todo el mundo? Porque nosotros lo que vendemos es certeza. Claro. Desde hace mucho tiempo, antes de nosotros iniciar con este servicio a las constructoras, con la constructora teníamos nuestros servicios de asesoría en tema de prevención de lavado, en tema de negocios. Yo trabajo toda la parte, yo lo único que no sé es pegar un blog, pero después de ahí, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica de los contratos con los subcontratistas, de las garantías, de los seguros que deben de tener, porque ojo, tú mencionabas ahorita de cosas que pueden pasar en el sector y es que un proveedor te quede mal. Sí. Tú tienes que tener los contratos, los seguros y las garantías de que hayan las responsabilidades que se correlacionan, haya una manera de asumir consecuencias y responsabilidades Y lo hemos de las visto. faltas. De hecho, en la pandemia también sucedió mucho que había poco suministro de materiales y muchas construcciones se tuvieron que parar porque no le llegaban a la ventana, no llegaban, que ya habían piso. incluso pagado. Exacto. Y eso también es, como tú dices, que cada quien asuma su responsabilidad. Así Eso es súper importante. Así es. Entonces, en el medio de esa depuración que nosotros hacemos al proyecto, nosotros vemos no solamente la parte legal, sino que también vemos la parte financiera. Hay un equipo que se encarga de hacer la revisión de los estados financieros de la constructora, verificar el tema reputacional, hacer la depuración correspondiente de saber cuáles son los socios, cómo se está manejando el proyecto, ver si el proyecto está bajo fideicomiso o no, porque aunque si bien la figura del fideicomiso da ciertas garantías en cuanto al derecho de propiedad, a la administración de fondos, que ahí yo tengo medio mis reservas, porque al final el fideicomiso, la fiduciaria no construye. No. La fiduciaria al final se maneja conforme a los requerimientos que hagan las partes del fideicomiso. Exacto. Porque la fiduciaria no es más que un administrador de un patrimonio. Ok. Sí, tú sabes, yo tenía esa pregunta para ti, que si las fiduciarias realmente garantizan, o mejor dicho, mitigan el riesgo a la hora de comprar, porque hay algunas personas que tienen, como tú dices, su musiquita, y realmente las fiduciarias siempre nos han dicho que ellos garantizan los proyectos inmobiliarios. Entonces, iba con esa pregunta Bueno, para yo ti. esa pregunta te la voy a responder con un ejemplo. Y te voy a decir que antes de ponerte el ejemplo, que tú formulaste muy bien la pregunta, porque tú hablaste, mitiga el riesgo es una probabilidad que siempre está abierta. Okay. Ahora, lo que se hace es tomar medidas para mitigarlo. Si las fiduciarias mitigan ciertos riesgos, como el tema del derecho de propiedad, como el tema de, digamos que, el manejo de los recursos, el tema de que las ventas, ese dinero de las ventas van a el fideicomiso, que lo administra una fiduciaria. Sí. Y por tanto no llega directamente a los bolsillos bolsillo del dueño. del constructor, que lo va a utilizar a discreción. Eso por un lado. Sin embargo, otros aspectos contractuales o en la ejecución de la compraventa, como por ejemplo cuando aumentan los precios de la vivienda, que viví, y era el ejemplo que te iba a poner,
un caso en el que un grupo de adquirientes de una propiedad nos buscó para representarlos ante una constructora para manejar o negociar el tema del aumento. El contrato estaba muy claro, el contrato estaba muy bien hecho, el contrato. Hablaba de que se iba a hacer por el ICDB, que es el Índice de Costos Directos de la Vivienda, que maneja ACOPROVI y la ONE, la Oficina Nacional de Estadística. Perfecto, nosotros nos sentamos, sacamos verificamos todos y cada uno de los contratos para establecer y ver la fecha en la que se firmó, la fecha en la que se notificó el aumento y calcular cuál era el aumento correspondiente. Evidentemente, los aumentos se estaban haciendo desmedidamente y no conforme a lo que dice el contrato. Se asumiría que en un contrato y en un proyecto que haya una fiduciaria de por medio, la fiduciaria debe también intermediar en ese proyecto. Claro. Y fue algo catastrófico. Con decirte que fue uno de los casos de aumento de precios de la vivienda más difícil que he vivido y lo manejamos nosotros directamente. Al final, desde el punto de vista de negocio, no se pudo llegar a ningún acuerdo con la constructora. El fideicomiso, la fiduciaria realmente no hizo nada. Nada. O sea, pero los intentos, los acercamientos, no hizo nada. Claro. Entonces también ahí va a involucrar mucho el hecho de saber elegir cuál es la fiduciaria que vas a utilizar para administrar el fideicomiso. Que tenga experiencia. Y en conclusión, ¿cómo quedó el caso? Bueno, el caso quedó que las partes ya decidieron y ya nosotros no manejamos tema de litigio. Entonces ya lo que hicieron fue hice un procedimiento, los que querían hice un proceso ya judicial para poderlo hacer porque por mejores habilidades de negociación que tengamos, lo que no podemos es poner una pistola a la gente. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el contrato estaba muy claro, tuvimos muchísimos acercamientos, pero ese caso estoy segura que con la mediación de una fiduciaria que esté velando para que los términos del contrato se cumplan, pues se hubiera llegado a un término, se hubiera ahorrado todo el mundo tiempo y dinero. Tiempo y dinero, porque sobre todo, eso es algo que siempre he escuchado, que los pleitos legales no son buenos. No. Entonces, ¿qué es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen pleito? Eso yo siempre lo he escuchado de abogados de mucho nivel, de muchos años, no porque sean mejores o malos, sino que tienen mucha experiencia, vamos a decirlo así, que siempre me han dicho eso. Mira, Marvel, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque los pleitos tú no sabes dónde pueden llegar y el tiempo que te desgasta eso. Y la interpretación de un juez. Exactamente. Y la interpretación de terceros, exactamente. Yo le digo, Marvel, a algunos clientes, le digo, mira, yo estoy segura que tenemos la razón. Ahora, ¿qué hacemos con la razón? Tenemos dos opciones con la razón. Vamos y peleamos en un tribunal para que el juez nos dé la razón, que nos va a tomar 2 o 3 años, probablemente más tiempo. Sí. O hasta llegamos a un mal acuerdo donde tú vas a ceder en una cantidad en la que te puedo asegurar que va a ser muchísimo menor de lo que vas a tener que costear el proceso completo, más tu paz. Y el tiempo es la paz. Señores, la paz tiene un precio y muchas veces es dinero. Sí. Son agotadores esos procesos. Sí, así es. Te voy a hacer otra pregunta, porque ya se nos está casi acabando el tiempo y no quiero que se me yo quede. Tengo varias también. Bueno, pues señores, vamos a hacer preguntas que tenemos a Paola aquí. Claro. Mira, tú sabes que en los últimos años, por los cambios que han habido a nivel estatal, nuevos ministerios, nuevos procedimientos, nuevas leyes, pues se ha trazado mucho el tema de permisos, de licencias, de construcción. Y como tú bien dices, el mercado inmobiliario o el desarrollo de proyectos es un tema financiero. Y si tú duras 3 años con un solar ahí sin tú poder dar un golpe o hacer una preventa porque no ha salido una licencia, porque turismo tiene parado. O medio ambiente. No ha firmado, cuando tú tienes todo por las reglas, ¿qué hacos en ese caso? O sea, porque el constructor dice, yo quiero arrancar, pero me falta un papel y tengo todo ready. Y nosotros como vendedores queremos vender. Y los clientes quieren aprovechar, porque no es lo mismo tú comprar hoy que comprar dentro de 2 años, porque evidentemente los precios a nivel económico, ustedes saben que los cambios en la economía, todo sube. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Mira, ahí tú tienes... ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que tener para empezar a construir o a hacer una preventa? Claro. Lo primero que tiene que tener son todos los permisos. Sí. Son todos los permisos, porque estamos hablando de que sin los permisos tú no puedes... O sea, del permiso depende la ejecución de la obra. Sí. Entonces, ahí voy con el tema de que no existe una regulación
a nivel del Estado de determinar en qué momento yo puedo iniciar a vender un proyecto inmobiliario. Y ahí es que voy con el tema de la protección al inversionista. Sí. Ya sabemos que la inversión inmobiliaria es una realidad, Sí. que el crecimiento del sector inmobiliario, incluso su incidencia en el Producto Interno Bruto, o sea, los factores económicos hablan por sí solos. Entonces ya hay que poner un poco de reglas para proteger a las personas que están haciendo esas inversiones. O sea que esa parte de los permisos es importante. También hacerte la anotación de que en el Servicio de Gestión Legal de Proyectos nosotros validamos el tema de los permisos, el tema de la permisología, el tema de la ubicación de la propiedad. Nosotros cuando hacemos un due diligence nos aseguramos de que si tú estás vendiendo un proyecto que sea en Punta Cana, pues tiene que estar en Punta Cana. Obviamente. Tiene que estar en Punta Sí, Cana. sí. allá. Era, entonces, ese tipo de aspectos, ¿por qué? Porque mira, yo creo que la verdad es importante en los negocios. Sí, Claro. sí. Y de hecho, en ese caso que tú planteas, hablar con transparencia y con la verdad al cliente, por ejemplo, en ese proyecto que no tiene los permisos, la persona ya sabrá si asume el riesgo o no, si es una oportunidad porque es un muy buen proyecto, o que en el contrato diga, bueno, en caso de que en fecha tal no se haya llegado a los acuerdos correspondientes para tener todos los permisos, pues entonces se le va a devolver el dinero. Ese tipo de Exacto, acuerdos. o sea, Sí, se sí. Por puede ejemplo, manejar. cuando nosotros manejamos los due diligence de las ventas, de las compras en planos, siempre le hago la salvedad al cliente. Esto es una radiografía del negocio. Claro. Entendiendo de que lo que yo hago es plasmarte la realidad de la negociación Claro. y que el riesgo hasta que mientras ese proyecto no esté en tu mano, tú estás asumiendo un riesgo. Claro, claro. De que venga una pandemia, que venga un huracán, de que venga. Ahora, desde el punto de vista legal, uno se encarga de establecer todo en un contrato de las cosas que puedan suceder, que sea necesario Claro. que el mismo contrato diga, porque también vemos como muchos contratos en el sector son contratos muy básicos. Sí. Ok. Y que a veces son cosas tan sofisticadas. Yo he leído contratos que ni yo me lo entiendo. Soy abogada. Yo digo que los contratos, un buen contrato es un contrato en el que las partes del mismo puedan entender lo que está pasando, está pasando. y que si hay un problema, cómo Tenga una se va a solución. resolver. No, y a veces vemos contratos tan leoninos, como dicen por ahí, que todo el beneficio se va para un lado. Sí, bueno, es tiene que ser un equilibrio. debe hacer un equilibrio. y que todo esté, que se resuelva, como dicen ustedes los abogados, ¿verdad? Que tenga una solución. Si pasa esto, se soluciona de esta manera, ¿verdad? Entonces, recapitulando, tenemos que tener permisos, ¿verdad? Los permisos de construcción. Eso incluye licencia de construcción, Claro, todo eso. Sí. todo eso, y la parte jurídica del inmueble. Y si es con una constructora, una empresa, que todo lo que es registro mercantil y todo ese tipo de documentos de la empresa estén al día. Así es. Y ver quiénes son los socios de esa empresa. Exacto, tener su Ok. título, el derecho de propiedad totalmente validado, verificado. También, dependiendo la zona donde se esté construyendo, el tipo de permisología va a cambiar. Claro. El tipo de proyecto también, eso afecta al tema de qué permisología se necesita. Saber si el proyecto, por ejemplo, está con Confotur, que la gente habla de Confotur como que sacar Confotur es como ir a sacar una cédula. Una Una cédula. cédula, sí. O sea, los proyectos bajo Confotur tienen su regulación. De hecho, en la página de Confotur se pueden ver el estatus de los proyectos, que eso es algo buenísimo que ha hecho el Ministerio de Turismo, Sí. porque ahora mismo todos los proyectos, por los beneficios que tiene Confotur al desarrollo y la promoción de inmobiliaria en República Dominicana, es un gran atractivo. Sí. Y es una muy buena inversión invertir en un proyecto que trabaja en Confotur, pero digamos que lo tenemos Sí, como, sí, como un eslogan de venta. Sí, pero se ha regularizado un poco precisamente por eso, porque hemos sido Claro. conscientes y nosotros nos hemos encargado precisamente de concientizar de que no todos los proyectos tienen Confotur, precisamente porque tienen que tener una serie de reglamentos que vayan de acuerdo al tema turismo. Si no, no aplicaría. Claro. ¿Quieres decir algo? Sí, cuando mencionamos cédula, ¿verdad? Identificación personal del propietario, que lo acredita como propietario del inmueble. Tú comenzaste hablando de todos esos requisitos. Y es muy importante uno poner mucha atención a eso. A nosotros nos pasó un caso que le estamos buscando un terreno a un inversionista. Entonces resulta que el terreno que él le gustó, el propietario del terreno tenía el mismo nombre que el padre, pero el terreno era del padre. Wow. Él vio como si fuera el padre. Él lo estaba vendiendo como si fuera su papá.
No, exacto, como si él fuera el padre. Como si él fuera el dueño. Sí, sí, Exacto. como si él fuera el dueño. Entonces ya cuando vamos a concretar algunos términos de la negociación, que se le pide, ¿verdad?, cédula. Ay, Dios mío. Entonces ahí nos damos cuenta, pero aquí tiene una I, por una I nos dimos cuenta que no era la misma persona. Y por el número de cédula, evidentemente. Exactamente, el número de cédula. Entonces la I, en vez de ser latina, era Y, y por eso fue que investigamos, pero que el hijo que está vendiendo. Y me imagino que Pero el tenía padre más es- hermanos que... Ay, ay, ay. No, él era hijo único, por eso él pudo como salir adelante con eso. El caso es que no, todo eso se cayó y se le solicitó haga su proceso normal de que ya el título salga a nombre suyo. El padre estaba fallecido. Sí. Y no lo hizo tenía que pensando que hacer, lo podía tenía que pasar. hacer La determinación de la herederos. determinación de Que heredero. ese es otro punto también, otra pregunta que tengo para ti. Nosotros, cuando nos encontramos con estos casos de que hay determinación de heredero, ¿cuál es la mejor acción? Bueno, la mejor acción es culminar el proceso de determinación de herederos o, como digo siempre, la verdad, señores, la verdad. En los casos, y te voy a poner dos ejemplos de un proceso de determinación de herederos, uno exitoso y otro que no fue exitoso. Un cliente, una constructora, está comprando una propiedad a una sucesión. La persona fallece, el título todavía está a nombre del fallecido y no hay un acuerdo entre los hermanos. Hay una parte que quiere vender, otra parte que no quiere vender. Lamentablemente, si uno no está de acuerdo, pues no hay se venta. puede vender. Tengo otro caso, no, ese caso que de verdad me sacó muchas canas porque ya el cliente llegó con un avance que le había hecho, un contrato con 4 firmas, le faltaban muchísimas firmas. Wow. Había de la sucesión, había personas que tenían derecho a suceder, pero que habían muerto, así que ahí se abría otra sucesión de por medio de esa persona. Sí, fue muy complejo. Al final, evidentemente, esa negociación no prosperó. se dio. No prosperó. Y tengo otro caso de un proyecto que le está comprando una sucesión y que el acuerdo bajo ellos para el cual ellos comprar era que nosotros manejáramos la sucesión también. Ellos conscientes de que había una sucesión abierta, de que teníamos la anuencia de todos los sucesores, era un tema de cuestión de tiempo, que el claro. proceso se culmine. Claro. Se hizo, de hecho, esa negociación. Nosotros nos gusta trabajar mucho con informes de seguimiento y recuerdo que ese caso le hicimos una línea de tiempo porque era un proceso que se iba a tomar, porque aparte de la sucesión, parte de lo que los sucesores acordaron era crear una sociedad comercial para que fuera la tenedora de ese activo, entonces pagando todos los impuestos correspondientes, luego abrir un proceso de técnico para subdividir la propiedad porque eran lotes solares, o sea, fue un proceso complejo y largo, pero al final la seguridad que tiene nuestro cliente, que es la constructora, de que es un proceso que sencillamente es largo, pero se está llevando en el tiempo que tiene que llevarse. ¿Por qué? Porque está todo claro. Sí. Entonces, ahí voy Es con el diferente. tema de que cada negocio hay que mirarlo con sus particularidades. Ya. Sí. A nosotros no nos gusta y no vendemos temas que sean en cajita. Porque al final, yo recuerdo un cliente que fue un due diligence inmobiliario que hicimos a una persona que vive en Canadá, que él estaba antojado de una propiedad. Y era esta propiedad que Sí, quería. porque eso pasa. Como decimos aquí entre Esa ceja y propiedad que ceja. Ajá, quería. así Esa mismo, propiedad ahí, que ahí. quería. Y la realidad es que lo logramos, lo pudimos hacer posible, pero a mí no me gustaba el negocio para nada. Estamos hablando de que el inmueble estaba a nombre de la constructora, él era como el tercer adquirente, se lo habían vendido que el proyecto estaba bajo Confotur, realmente lo estaba, pero únicamente aplica para el primer comprador. Claro, por primero. Él era como el tercero. Wow. Uno de esos compradores previos era una empresa que tenía una deuda millonaria en la DGI y por tanto el IPI para la propiedad no lo íbamos a tener. El asunto es que yo tenía tantas dudas hasta del origen de la documentación que yo iba a revisar que yo recuerdo que yo me senté en la DGI con la otra persona porque yo necesitaba ver que de la ventanilla de la DGI oficialmente era que le pasaban el IPI. O sea, yo no confiaba ni en cualquier IPI que me fueran a traer. Yeah. Y ahí, sentada ahí, ok, ya tengo los documentos en la mano, transfiera. O sea, literalmente así fue que se pudo Wow. hacer ese Entonces, cierre. una determinación de heredero, bueno, puede concluirse, puede tomarse un tiempo
puede venir desde 3 meses hasta 3 años. Exacto, eso te iba Todo a depende del preguntar. caso. Sí, Exacto, claro, en tu cada- experiencia, más o menos, una determinación de heredero sencilla, ¿no? No que se genere otra en el centro, ¿sabes? Sino más o menos qué tiempo O una que dura. sea amigable, porque hay Amigable, dos exacto. tipos. Está la judicial, que donde las partes ya con un juez, digamos que no hay acuerdo en cuanto a cómo las partes van a dividirse el derecho de propiedad, pero cuando es amigable, cuando hay un acuerdo, que es algo meramente administrativo, va al tribunal. Cualquier cosa que te digan va a un tribunal, Hay problema, tiempo, hay hay problema. no hay una hay garantía, tiempo. pero es un proceso que se puede tomar varios meses, se puede tomar hasta un Años. año y medio, se 2 puede años, tomar. sí. Entonces, ¿en qué casos pudieran darse que sí, yo tengo una propiedad en la que yo tengo un acuerdo amigable, yo tengo un acto de determinación de herederos, donde yo tengo la certeza de quiénes son las personas que tienen calidad para suceder, tengo toda la documentación que acredita que esas personas están de acuerdo en cómo se va a hacer el proceso, pues yo sencillamente puedo hacer una negociación en la cual yo, en el medio de esa promesa, en la promesa de compraventa o una venta condicional, más que todo una venta condicional, yo puedo establecer, atar el pago a diferentes fases del proceso y tener las garantías de que si pasa algo en el futuro, lo que fuera, el contrato lo puede hacer. Mira, Paola, yo creo que al final yo me quedo con lo primero que tú empezaste, es de a quién tú le estás comprando, crear esa relación, ver who is who, porque en todo negocio inmobiliario siempre puede haber cualquier situación que pueda pasar. Y te voy a contar una anécdota del tema que estamos hablando, de la determinación de heredero, que me pasó, y fue una propiedad lista. Ya estaba todo hecho, el abogado había hecho la determinación de heredero, estaba todo claro. Y el último día ya que se iba a firmar ya el cierre, o sea, se había firmado la venta condicional, el día que se iba a firmar el cierre, que vinieron toda la viuda con los hijos, hubo un hijo, el hijo mayor, que se apareció con una hermanita. Ay, Que no Él se estaba. apareció con una hermanita que nadie conocía. ay, Dios Y mío. entonces él dijo, sí, esa hija de mi papá, porque mi papá me lo dijo en su lecho de Ay, muerte. Dios Pero mío. la muchacha, ellos eran todos así como indiecitos. La muchacha era rubia, Ay. ojos azules. O sea, que eso no se sabía, pero la señora, La viuda. dijo, mira, está bien, yo le voy a dar a ella lo que le corresponda, vamos a salir de esto. O sea, ya todo hecho, y apareció una hija que nadie sabía, que nadie conocía. O sea, que en el negocio inmobiliario, señores, puede pasar de todo. De todo. Lo importante es que tú sepas lo que tú estás, con quién tú estás comprando, y tener esa confianza de tu agente inmobiliario que trabaje contigo de la mano, que verifique, que haga los due diligence, buscar empresas como Certeza, como Sí. Paola, que son personas que están trabajando en eso, o cualquier otro que esté reconocido también, porque hay también de todo. Hay abogados que se venden también, y hay algunos que dicen que son abogados que no son abogados nada. Y buscar la mejor manera, porque definitivamente la mejor manera de tú garantizar tu patrimonio es a través de la inversión inmobiliaria. Eso está comprobado y eso no cabe duda. Así que no tengas miedo de hacer tu inversión inmobiliaria en la República Dominicana de la mano de expertos. Como tú dijiste, con tu vendedor, con tu asesor y con tu buen abogado al lado. Sí, sí. Paola, ¿alguna cosa que nos quieras decir antes de irnos? Agradecerles de verdad la invitación, seguirlas diciendo que continúen haciendo lo que están haciendo. Creo que están aportando muchísimo al sector. Estas conversaciones son relevantes, son importantes. Yo Así insisto que debemos invitarla nuevamente porque Sí. hay Ay, muchos ay, temas, hay ay, muchos temas. Sí, muy Yo feliz de que importante. me inviten. De verdad, gracias por la invitación. Muchas gracias, Sí. Paola. ¿Erga? No, yo abundando un poquito para cerrar, para los clientes que me ven, que siempre pidan a su asesor inmobiliario esa documentación. Es importante que se aseguren que, obviamente, que trabajen con un asesor inmobiliario que tenga experiencia, porque eso es importante. Y que la parte legal, que la trabaje un abogado. ¿Por qué? Te aclaro eso, porque hay muchos colegas que dicen, no, está bien, yo lo hago, el contrato. Yo nunca he hecho un contrato. No. Esa parte yo se la delego
a un abogado. Ya sea, le digo, si tú tienes tu abogado lo puedes utilizar, si el propietario o el que va a vender o el que va a rentar tiene su abogado también lo puede hacer, y si ninguna de las dos partes lo tiene, pues yo te sugiero un abogado, pero yo no hago contrato, porque ahí es que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque yo no estoy calificada para eso, entonces podría ese documento tener error. Entonces, él es, como dice Paola, a cada quien lo suyo. Yo soy experta en ventas y en asesoría. Yo tengo mi parte que voy a desarrollar, pero la parte legal va a un abogado. Claro. La parte de la construcción nos vamos con el ingeniero y así se desarrolla la negociación de una manera clara. Así es, señores, a cada quien lo que le toca. Esto es Pisando Zapata, nosotros estamos felices de que tú estés con nosotros. Si esta información te ha gustado, pues ya sabes, dejan un like, un comentario y comparte. Para nosotros es un placer verte cada semana aquí. Ya sabes, un besito, hasta la próxima. Bye. Chao, chao.